Capítulo 11. Igualdad espiritual. La última vez que hablé contigo, te dije que había recibido mi despertar y de hecho, estaba discutiendo eso con mi querida Mari. Habíamos empezado a dar clases, por así decirlo. Eran reuniones no estructuradas en las que el efecto de mi energía se hizo bastante evidente y los seres empezaron a ver que sus enfermedades se curaban en mi presencia, que sus limitaciones empezaban a retroceder y empezaban a entrar en contacto con lo que siempre habían soñado que tenían. Eran seres más poderosos, más energéticos y más amorosos. Esto se hizo evidente para Mari y para mí. Pude ver la estructura de los cuerpos y ver dónde había bloqueos energéticos y recibí información de lo no físico en lo que se considerarían una descarga o una transmisión de donde provenían esta estructura de pensamiento en particular. Todas las enfermedades son pensamientos que se manifiestan como objetos fisiológicos negativos. Entonces, se diría que una úlcera en el estómago se debe a una falta de digestión, pero no lo es por miedo, es por la falta de absorción de la verdad, es un rechazo a la verdad que se manifiesta como miedo. Es el estrés relacionado con el miedo y eso es lo que causa una úlcera. Entonces, cuando estaban estas clases nocturnas, cuando los seres venían a comulgar porque sabían que algo estaba en marcha y que estaba sucediendo algo extraño, no todos eran propicios o estaban abiertos a esta información. Muchos me escucharon hablar y se marcharon inmediatamente por temor a represalias del Dios en el que creían, porque blasfemé en lo que respecta a las enseñanzas judías tradicionales. Transmití información sobre la realidad que realmente estaba más allá de su comprensión, y fue a través de este proceso de hablar con unos pocos que me di cuenta de que debía hablar con palabras que fueran comprensibles para la gente común. Y por supuesto ya he mencionado esto antes, pero esta fue la inspiración para cómo desarrollé estas ideas de hablar en parábolas, de hablar en forma de historias. Fue para que los seres de mente ordinaria pudieran comprender lo que estaba diciendo. Y también pude disfrazar las enseñanzas para evitar la persecución. Había mucha desaprobación en las estructuras de la iglesia por estos mensajes que estaba transmitiendo. Pero si contaba una historia sobre ovejas, trigo o edificios, no podía meterme en problemas. No se me podía acusar de blasfemia. Sin embargo, cuando hablé de Dios, cuando hablé del Espíritu o cuando hablé de la divinidad, me acusaron de predicar cuando no estaba calificado para hacerlo. Vi que ese era el caso, pero de lo que me di cuenta fue que necesitaba transmitir la verdad a tantos seres como pudiera, porque este era claramente un mensaje de la divinidad. Era claramente un mensaje de aquello que llamarías Dios, aunque mi definición cambió drásticamente en esas semanas. Ya no entendía a Dios como un ser, ya no entendía a Dios como un hombre enojado con el cielo, como muchos seres lo entendían. Esto había estado cambiando para mí durante muchos años, pero cuando se produjo mi iluminación, se me mostró claramente que se trata de una energía que crea todas las cosas y se manifiesta en todas las cosas, pero que puede cambiarse a través del pensamiento. Por tanto, no es independiente en sí mismo y por sí mismo. Es algo que responde al pensamiento humano. Me di cuenta de que debía haber alguna definición errónea en lo que llamamos creación, porque no estaba viendo una realidad objetiva, dura y rápida. Estaba viendo una realidad que respondía a un pensamiento de mayor vibración. Obviamente había sido dotado de algunas energías que no eran lo que uno consideraría común y corriente o normal. Estaba empezando a comprender que se me había investido de una poderosa fuerza de transformación e iluminación, que era una gran responsabilidad que llevar. No había ninguna duda al respecto. Mari y yo pasamos muchas noches hablando sobre lo que esto significaba para nosotros y lo que significaba para la humanidad. Recibí información de forma regular, diariamente y muchas veces al día, de lo no físico, y se lo comuniqué a Mari. Para ambos estaba claro que se trataba de una responsabilidad enorme,
que me habían dado información destinada a que los humanos la oyeran y la comprendieran. Decidimos que esta información sería útil si incorporamos a un grupo de personas a quienes pudieran comunicar esto de manera abierta y honesta, sin temor a ser juzgados. Hablar este material a extraños no fue posible, porque no siempre estaban alineados con lo que yo estaba predicando y a menudo corrían hacia sus rabinos o sacerdotes para quejarse de que estaba hablando blasfemia. Desencadenó sus temores de ser juzgados por un Dios vengativo. Como puedes imaginar, recibí comentarios de todos los seres con los que hablé. Algunos estaban cautivados y felices, especialmente aquellos cuya salud afecté de manera muy positiva. Pero también hubo seres que corrieron despavoridos a los pocos minutos de haber hablado, y comencé a ver que debía tener cuidado. Tenía que considerar a mi querida Mary, que en ese momento estaba embarazada. Nota del canal. En sesiones privadas, Jesús mencionó que María tuvo un aborto espontáneo. Esto explica la mención de más de 2 embarazos en el texto. Estaba preocupado por su salud y bienestar. Quería que ella pudiera vivir donde nosotros vivíamos en paz, felicidad y armonía. No deseaba que la atacaran por mi franqueza y mi experiencia. Entonces decidimos que necesitaba encontrar algunos compatriotas a quienes pudiera enseñar este material y que Mary no participaría en este aspecto particular del viaje porque tenía que considerar al bebé. Su barriga estaba creciendo. Fue una experiencia maravillosa para mí pensar en volver a ser padre, pero tenía esta tremenda carga sobre mí y en ese momento había un aspecto de mí que cuestionaba la validez de lo que estaba sucediendo y cuál era mi experiencia. En cierto modo, tenía miedo de cuáles podrían ser las consecuencias. No había que ser muy inteligente para darse cuenta de que se trataba de un asunto arriesgado y que había muchas fuerzas en juego aquí en el mundo físico que estaban en contra de la libertad, el autoempoderamiento, la autoexpresión y el amor. O para saber que las fuerzas que promoví socavó su autoridad y de hecho su forma de vivir y su forma de controlar. Subtítulo: Misionero viajero. Pasé mucho tiempo con Mary discutiendo lo que deberíamos hacer. Ella apoyaba completamente mi trabajo ahora. Ella entendió, como mujer espiritual inteligente, que algo magnífico estaba sucediendo. Sin embargo, teníamos que considerar nuestra vida como marido, mujer y padres. Decidimos que haría algunas pequeñas caminatas fuera del pueblo para evitar la contaminación de su entorno de vida. Decidimos que esto sería lo mejor. Así que fui con 2 o 3 amigos en un viaje para comenzar a comunicar estas enseñanzas y llevarlas lejos de nuestra base, por así decirlo, para que no hubiera ninguna perturbación. No queríamos perturbar nuestro hogar, nuestro santuario. Éramos humanos, por supuesto. Yo era humano en ese sentido, cuando encarné en esa vida, y tenía las preocupaciones ordinarias de un esposo y padre. Entonces, puedes imaginar el dilema en el que me encontraba. Era seguir enseñar, compartir esta enseñanza, aliviar el sufrimiento de muchos y explicar a la gente lo que estaba sucediendo en su mundo y por qué, pero también tenía la idea de proteger a mi querida compañera. Subtítulo: Los discípulos. Comencé a ausentarme durante 2 o 3 días seguidos, y a lo largo de varios meses conocí a esos seres a los que la Biblia se refiere como discípulos. Eran una variedad de hombres con quienes contacté durante mis caminatas mientras enseñaba. Algunos estaban muy interesados en lo que estaba predicando y decidieron trabajar conmigo. Esto no fue como se describe en la Biblia, donde ordené a los seres que se unieran a mí y ellos abandonaran sus vidas. No fue así en absoluto. Estos eran seres con quienes hablé como iguales. Eran seres que estaban interesados en lo que yo decía y podían ver que tenía un efecto en los cuerpos y en las mentes de aquellos con quienes hablaba. Era evidencia directa. Esto no era una historia inventada de lo que estaba contando. Pudieron ver que podía sanar a la gente y que podía afectar mucho a la gente al discutir estas ideas. Entonces formamos un grupo durante varios meses y comencé a enseñar. Y por supuesto, con la llegada de estas propiedades curativas que me habían dotado,
El número de personas que venían a verme aumentaba cada vez más. Todo lo que hizo falta fue la curación de una persona para correr la voz por toda el área local y más personas comenzaron a aparecer. Durante un año me aventuré con este grupo de hombres en particular, pero mientras viajaba también vinieron mujeres que vinieron a hablar conmigo y quedaron cautivadas por este material, así que les enseñé. La selección de discípulos varones que se describe en su libro está de hecho desequilibrada y filtrada a través de la mente misógina de la iglesia primitiva. Las mujeres fueron igualmente instruidas por mí. Sin embargo, estaban más restringidos por la norma cultural de esa zona en ese momento. No tenían tanta libertad para viajar. Sus familias reaccionaron mucho más negativamente ante la idea de que se fueran de viaje o me siguieran. Se les permitía dentro de sus estructuras familiares sentarse y escuchar quizás durante el día, pero sus deberes y obligaciones familiares las restringían mucho más que a los hombres de esa época. Yo insistí en que las mujeres deberían conocer esta información. No estaba aceptando las exigencias de la sociedad de aquella época de que las mujeres no podían saber cómo liberarse, no podían conocer la verdad de la vida, la verdad de la creación, la verdad de esta cosa, de este ser que ustedes llaman Dios y los deseos que Dios tenía. Empecé a ver, sin embargo, que los sistemas de creencia de todos los seres, no solo de las mujeres, sino también de hombres y mujeres, estaban extremadamente limitados por lo que se les había enseñado dentro de su limitada educación. Se había inculcado mucho miedo en sus mentes a través de esta educación estrecha y enfocada para cumplir con reglas y regulaciones que no tenían sentido para esta energía de la que estaba hablando. Así que tuve que expresar todas mis enseñanzas en un lenguaje que ellos pudieran integrar a sus estructuras mentales. Me había obligado, no por ningún deseo propio, a hablarles en palabras que pudieran entender. Y como se referían a Dios como un Dios masculino, usé ese tipo de lenguaje solo para que pudieran comprender lo que les decía. Sentí que los principios de la conciencia y la comprensión del juicio y la percepción de lo que le hacía la mente eran muy importantes. Así que expresé el mensaje en un lenguaje que estaba disponible para ellos dentro de sus propias mentes. Había tratado de hablar más libremente, dando a conocer la verdad que me habían dado sobre la naturaleza de la realidad y sobre los efectos que la mente humana tiene sobre esta realidad. Pero los conceptos estaban mucho más allá de sus enseñanzas materialistas y sus creencias religiosas y psicológicas. Parámetros que me obligaron a encontrar una manera de hablar un idioma que encajara en su mundo. Tenía que mostrarles que su mundo podía cambiar haciendo ciertas cosas. Así que comencé a hablar sobre el pecado y el arrepentimiento del pecado, en la forma en que estaba destinado para ustedes dejar de juzgar el pecado. Las traducciones que surgieron de gran parte de lo que dije fueron incorrectas. Hablaría de renunciar al pecado, no en el sentido de ser pecador, sino en el sentido de juzgar el pecado de los demás. Aquí es donde viene la mayor interferencia en la asimilación y comprensión de estas energías sobre las cuales estaba tratando de enseñar. Entonces, arrepentirse del pecado fue, de hecho, una mala traducción. Lo que yo en realidad decía a los seres era que necesitaban abandonar el concepto de pecado, que no había pecado a los ojos de esta energía. Solo hay una disminución de la vibración a través de la estrechez de pensamiento y juicio, que por supuesto fue estimulada por este concepto de pecado. Esto redujo las energías y restringió la capacidad del ser para conectarse con reinos superiores. Entonces, esto es lo que quise decir con la idea de arrepentirse del pecado. El idioma utilizado en la traducción se eligió para elegir una palabra que fuera similar, pero que no fuera una definición correcta del principio que estaba enseñando. Esto fue uno de los principios más importantes que enseñé en mi ministerio. Esta idea de no juzgar, esta idea de perdonar lo que era solo un concepto en la mente de quien juzga, por así decirlo. Así que esto fue algo que expresé en muchas parábolas, en muchos cuentos. Esta idea de no juzgar, esta idea de permanecer al margen de los asuntos de los demás y prestar atención solo a los propios.
También hablé muchas parábolas sobre la inversión, y esto es algo que esos seres entendían en su cultura de ese momento. Se habló mucho de dinero y de invertirlo. Este era un principio que se entendía bien, por lo que yo plantearía parábolas en ese contexto de invertir en ti mismo para magnificar lo que eres, en lugar de dormirte en los laureles y quedarte como eres, ignorante de tu mente condicionada. Estas fueron algunas de las historias que conté sobre seres a quienes se les dio dinero para invertir en un intento de que la gente entendiera que si invertían en sí mismos, multiplicarían sus propias habilidades y su conciencia. Te educas a ti mismo, sales de la mente estrecha que te enseñaron cuando eras niño, porque muchos seres nunca superan los conceptos infantiles. Sus familias le enseñan algo y ellos simplemente repiten como loros esas enseñanzas durante toda su vida. Sus iglesias le enseñan algo y ellos simplemente repiten como loros esas enseñanzas durante toda su vida. Lo que intentaba que los seres hicieran era invertir en su propia educación, invertir en sí mismos para que pudieran magnificar sus recompensas en el plano terrestre. Pero fue un momento complicado. Hubo tantas restricciones por parte de la ocupación romana. Había muchísimas restricciones por parte de los dogmas religiosos que gobernaban esa época y lugar. Por supuesto, por eso se me dio la oportunidad de enseñar la verdad. Es por eso que fui puesto en ese tiempo y lugar, porque las mentes de los seres allí se habían preocupado tanto por el juicio, el materialismo, el militarismo y las restricciones, que se hizo una intervención. Esta intervención no fue hecha por un Dios enviando a su hijo para el sacrificio. Esto no es lo que pasó. Repito, esto no es lo que pasó. Cada ser recibe sabiduría y el potencial de conectarse con lo no físico y transmitir información. Y yo fui un estudiante muy diligente de este tema. Durante las décadas que precedieron a mi iluminación, seguí mis esfuerzos de concientización con tanta diligencia, porque la pasión en mí era tan fuerte que logré lo que era muy raro y muy inusual. Esto no era tan inusual en alguno de otros lugares que había visitado en mi caminata. En los ashram indios y ese tipo de lugares aislados en los reinos del norte, en ese magnífico país, y en el Tíbet, con sus altos monasterios del Himalaya. Este tipo de transformación era más común porque había tanta dedicación a la comprensión de la mente y tal comprensión de la verdad de la creación y cómo funcionaba y cómo dominaba su ciencia. Porque es una ciencia, no es algo que te haya otorgado Dios. Permítanme enfatizar eso también. No se le otorga a un Dios. Es una ciencia que practicas, una ciencia de la mente y de transformar la mente de un enfocador disciplinado. Esto permite entonces que la recepción de la verdad llegue al complejo cuerpo-mente, y es a través de esta recepción de la verdad, a través del complejo cuerpo-mente, que se produce la conciencia y el despertar. Entonces, eso es lo que me pasó. Y estaba tratando de describírselo a los seres, pero ellos tenían una capacidad limitada para comprender. Así que concentré gran parte de mi atención en los seres que fueron llamados mis discípulos y los otros seguidores que se dedicaron ellos mismos a mi ministerio. Tenía muchas mujeres en ese grupo. Hubo muchas que me siguieron lo mejor que pudieron y cuyos maridos, en términos generales, eran seguidores míos. Estos hombres, gracias a las enseñanzas que aprendieron de mí, llegaron a comprender que restringir a sus esposas y castigarlas por buscar el despertar espiritual no era de hecho lo mejor para ellos. Así que hubo muchas mujeres que se unieron a mi ministerio a través del interés de sus maridos en mis enseñanzas. Debes comprender que las restricciones a las mujeres eran consideradas en ese tiempo y en ese lugar. Ya no te enfrentas a eso, pero no dejes que la historia de la época y el lugar distorsionen tu mente, haciéndote pensar que las mujeres tenían menos valor a mis ojos.
Mi querida Mari fue en verdad mi discípula más valiosa. Ella fue una gran maestra y un gran apoyo para mi equilibrio personal, mental y emocional. Comprende, todos son iguales ante los ojos de Dios. No hay necesidad de que las mujeres se vean restringidas de ninguna manera para enseñar material espiritual, especialmente cualquier cosa que se relacione con mis enseñanzas. Pido a todas las instituciones religiosas y a todas las agrupaciones religiosas que pongan fin a este prejuicio, que solo se transmitió a través de las traducciones y ediciones de los primeros textos espirituales que detallaban mi vida, influenciada por la dominación masculina de esa época y lugar. No tienen nada que ver con la realidad. No tiene nada que ver con mi decisión en absoluto. Hablé con hombres y mujeres por igual. Les hablé a todos los seres como a mis iguales. Esa era información que yo conocí y que entendía completamente. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos son iguales a los ojos de esta fuerza benevolente que responde a cada uno de nuestros pensamientos y a cada una de nuestras ideas y conceptos. Ahora bien, hay otros reinos en los que residen seres no físicos y entraré en eso con cierto detalle más adelante. Pero en este punto deseo deshacer cualquiera de estos prejuicios con respecto a las mujeres y a los asuntos espirituales. De hecho, siempre encontré en mis enseñanzas que las mujeres eran más receptivas a nuevas ideas y menos obsesionadas con el mundo material y basado en la acción. Fueron más capaces de integrar estos nuevos conceptos amables y gentiles en sus mentes. Por eso digo aquí, para que conste, que las mujeres son iguales en la escala de naturaleza divina. No hay diferenciación alguna en lo no físico. Esto es simplemente un truco de la mente del ego. Es simplemente una percepción errónea del mundo físico que esencialmente no está en contacto con la verdad. Hay muy pocos seres que están en contacto con la verdad, pero es por eso que venimos ahora, porque hay una cualidad igualitaria en todo el mundo con sus nuevas tecnologías. Hay una disminución de la influencia de la Iglesia y un aumento de la desilusión debido a sus costumbres seculares, materialistas y científicas. Ahora es el momento de corregir este registro histórico, de corregir esta información fundamental en la que se basa su sociedad y de llegar a una verdadera comprensión de lo que sucedió en ese momento y lugar, cuál era mi propósito y de qué se trataba mi vida. Así que termino esta sección aquí y sigo a continuación con más detalles sobre mi vida, sobre mi ministerio, sobre mi familia y sobre el efecto que esto estaba teniendo en mi familia, porque fue profundo en su efecto. Y esta historia merece, hay que decirlo, porque tuvieron que vivir como mi esposa y como mis hijos, y tuvieron que vivir con las consecuencias de las decisiones que yo tomé. Merecen su lugar en la historia real, merecen que se cuente su historia. Continuaré contando la historia hasta el final de mi experiencia en esa encarnación, y luego pasaré a más detalles de mi vida después de mi encarnación para que puedas entender cómo funciona este sistema. Tienes muchos conceptos erróneos sobre la vida y cómo transita de lo físico a lo no físico, y no entiendes la continuación de tu trabajo, la continuación de tu desarrollo y despertar espiritual.